Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, pueden sentarse. Es una bendición podernos reunir y algunos que por un tiempo no les mirábamos, que guste verles nuevamente. Y damos gracias al Señor por este día que nos da. Damos gracias por las familias que ayer se pudieron reunir en el parque para tener ese convivio. Dios bendiga a cada uno de los que participaron, ¿verdad? Ahí estuvimos unas horas y fue, como siempre, de bendición. Cuando convivimos, platicamos, ¿de qué hablamos? De la palabra, de las cosas, de los hechos que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que damos gracias a Dios por ello. Muy bien. Hay una escritura en el capítulo 17 de Lucas. Gloria al Señor. Amén. Los que tienen sus notas, hoy va a ser muy sencillo. Gloria al Señor. En este capítulo 17 de Lucas encontramos una de las historias de los hechos que el Señor Jesús nos dejó bien marcados y que es una enseñanza que en su momento fue importante para la gente en su tiempo y que a través de los años, las generaciones hasta hoy, sigue siendo precisamente una grande bendición. Y me refiero al capítulo 17, donde encontramos este pasaje, este encuentro del Señor con personajes que sin duda alguna nos van a enseñar bastante. En el verso 11 al 19, le invito a que esta semana lo tome como lectura, pero váyase deteniendo y piense en cada palabra que aquí está en esta escritura. Voy a darle lectura y me siguen con su vista desde el verso 11 al 19. Dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta escritura nos muestra algo muy importante que se identifica en todos los tiempos. Y vaya que hoy, más que nunca, lo podemos entender. Cuando hablamos de 10 hombres leprosos, estamos hablando de 10 personas, en primer lugar, que son echados fuera de la comunidad. Cuando vamos al libro de Levíticos, usted encuentra que desde la antigüedad tenían que vivir solos fuera. Además, anunciar por ellos mismos que estaban leprosos. No debían acercarse a nadie. Imagínese usted en la edad o en el tiempo en que fueron contaminados,
Imaginemos a un padre de familia que de pronto amanece y se encuentra con este problema. La ley decía que tenía que salir. Llamaban al sacerdote y miraba y lo declaraban inmundo, impuro. Y quedaba marcado. Pero eso no es tan triste. Lo más triste es esto. Fuera de la ciudad, fuera de la comunidad. Había lugares a distancia. No sé si me está acompañando, pero use su imaginación. Separado de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. A partir de ese día, sin poderte acercar, ni abrazar, ni tocar, ni a tu esposa, ni a tus hijos, y en el caso de mayores, ni a tus nietos. Es decir, total separación. Piénselo en alguna manera con estos 10 hombres, tal vez con diferentes edades, algunos quizás muy jóvenes, otros medianos, otros muy mayores, pero al fin y al cabo coincidían en algo, separados de todo el mundo, rechazados, marcados, y en lo personal cada uno, sin esperanza, sin solución. Esto cala, ¿cuántos dicen amén? Hace unos pocos tiempos aquí vivimos la pandemia, ¿quién se recuerda? Y algunos en nuestros propios hogares tuvimos que experimentar un poquito nada más de lo que es separación. ¿Cuántos experimentaron eso? ¿A poco fue muy agradable? Es triste, es deprimente, dice el amén. Entonces quiero invitarlo a todo esto, personajes. Pero precisamente, si nos dimos cuenta, ellos no vinieron a buscar a Jesús. Jesús pasaba por ahí, dicen amén. Hay coros muy antiguos que se cantaban, ¿verdad? Cuando el Señor pasa. Jesús pasa por aquí. Y no estaban tan mal los que los escribieron, porque lo leyeron aquí. El Señor va donde está la necesidad. Siempre lo ha hecho así. Así que encontramos a estos personajes. Y como también la Escritura nos deja ver que la fama del Señor corría por todos lados, ellos sabían. Si se dieron cuenta en la lectura, lo llamaron por su nombre, Jesús. Y no fue un llamado así tranquilo. Dice la Biblia, clamaron. ¿Cuántos entendemos lo que es clamar? ¿Verdad? Ese clamor trae angustia. Ese clamor trae grande necesidad. Y no solo eso, lo llaman por su nombre. ¿Por cómo sabían? Claro, es sencillo. La fama del Señor estaba corriendo por todos lados, precisamente por eso. Porque la ley y los religiosos marcaban a la gente. A uno por enfermedad, otro por malas conductas, por inmoralidades. Una marca que sencillamente te mantenía expulsado de la sociedad. Personas que viven así, marcadas, y que además hay desprecio de la gente. Imagínese que usted va a pasar y por allá ve a alguien y le grita a usted, oye, muévete que voy a pasar por ahí. Todo eso duele en las vidas. Con mucho respeto digo esto, hoy en estos días en que vivimos, hay cierto tipo de personas que a algunos no nos agrada, les damos la vuelta. ¿Qué decir de los indigentes? Es muy doloroso ver a personas que están caminando por la calle entre nosotros. Ahí en Beni, donde vivimos, hay muchos indigentes. Y es triste verlos cuando muchos de ellos están hablando y discutiendo solos. ¿Los han oído? ¿Los han visto? Y van hablando recio y discutiendo. Yo quiero recordarle que esta lepra física en los cuerpos no es otra cosa sino la misma equivalencia de nuestros días al pecado. Porque si algo bien hace el pecado es nos marca. ¿Cuántos estamos marcados por el pecado, hermanos? ¿Cuántas familias hoy todavía
hijos, padres, conoces que alguien quebró la ley, hizo algo en la familia, algo muy serio afectó a la sociedad y queda marcado, porque la lepra es idéntica al pecado, marca. La sociedad te aísla, la gente te marca. A alguien le preguntaron una vez, ¿tú has robado alguna vez? Dijo, sí. ¿Y cómo es que no estás marcado? Porque no me han cachado, dice. Pero tarde o temprano, lo que uno siembra recoge. ¿Cuántos dicen amén? Así que estos personajes, en la antigüedad está hablando de una enfermedad física que era muy triste. Ver las llagas, la carne, el color, cayéndose a pedazos, era algo muy triste. Y de hecho en nuestros días todavía se registran algunos casos por allí. Pero cuando vemos la Escritura y vamos conociendo más de la palabra del Señor, nos damos cuenta que de alguna manera es un ejemplo de cómo el pecado marca a las personas. Pero gracias al Señor por Cristo Jesús, que para esto vino, dicen amén, para deshacer las obras del enemigo. Cuando el Señor ve que estos hombres, sin esperanza, casi ya sin razón de vivir, el saber que viene y que llegó a sus oídos lo que él estaba haciendo, por eso empiezan a clamar. Le hablan por su nombre, Jesús. En otras palabras, están clamando a la persona correcta. En estos días hay mucha necesidad de lepra del pecado y mucha gente está clamando pero a lugares incorrectos, dirigiéndose a personas incorrectas. Y todo porque ellas de alguna manera te ofrecen servicio y te dicen, yo tengo la solución para tu problema. Y la mentira y el engaño está allí. Pero todavía hay clamor por esas necesidades tan serias que hay en la vida del hombre. La consecuencia final de la lepra no es otra cosa sino morir. Morir poco a poco, lentamente, pero morir. Y por eso cuando leemos capítulo 3, verso 23 de Romanos, nos aclara que cuando vemos la condición de estos hombres, 10 leprosos, no hay que asustarnos mucho, porque eso de alguna manera refleja lo que el mundo entero, lo que todos somos y que en algún momento también fuimos leprosos. ¿Dicen amén? Entonces, cuando tenemos que ver y leer esto, hay que pedir al Señor que nos ilumine, nos muestre y de alguna manera seamos honestos con nosotros mismos, porque con Dios, aunque no quieramos ser, Él nos conoce, Él sabe todo. Estos hombres clamaron al lugar correcto y el Señor, que está atento, no se acercó a cuestionarlos. Si usted le voy a pedir que lea en casa, no va usted a encontrar que hubo una plática abierta entre Jesús y ellos. El Señor ya sabía que estaban clamando porque ellos sabían quién era Él. Lo llamaron por su nombre. Y además dijeron, maestro. En otras palabras, como dice Jeremías 33, clama a mí, te responderé y te enseñaré. Hay gente que quiere el milagro, pero no quiere la enseñanza, no quiere el Maestro Jesús. Quiere el beneficio, pero no el compromiso. Y eso es lo que a veces hace que muchas vidas sufran, y sufran a veces el resto de sus vidas, y triste por la eternidad. Pero este Cristo maravilloso, que conoce y escuchó el clamor de estos personajes, así a distancia, escuche bien, si lee en casa, no hubo un acercamiento, a distancia. Jesús, maestro, y note la palabra, ten misericordia. ¿Cuántos sabían que nuestro Dios es un Dios rico en misericordia? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
En el libro de Lamentaciones, no le digo el capítulo porque está bien chiquito, pero acuérdense que mi propósito es hacer lo que lea la Biblia. El libro de Lamentaciones es muy pequeñito, está enseguida de Jeremías. Amén. Por eso se llama Lamentaciones. Son las lamentaciones de Jeremías. También pueden ser nuestras lamentaciones, pero dirigidas a Dios. En ese libro de Lamentaciones, en sus primeras páginas, usted va a encontrar que cuando estos hombres le dicen, ten misericordia de nosotros, Lamentaciones nos aclara, por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Y habla de esa misericordia del Señor. Así que clamaron al lugar correcto. No es malo compartir y hablar con los hermanos. Es correctísimo hablar y pedir, ora por mí, mira, esta es mi necesidad. Es muy correcto. Pero hay gente que no lo hace. Y al no hacerlo, minimiza el poder y la misericordia de Dios. Cuando uno clama, el Señor sabe que lo hacemos de corazón. Así que cuando el Señor oye ese clamor que va más allá de palabras, va del corazón, les dice, id a los sacerdotes, así de sencillo, sin ninguna más conversación. Id y mostraos a los sacerdotes. Cuando usted lee los primeros capítulos de Levíticos, encuentra que desde la antigüedad esta gente estaba marcada así, inmunda, impura. Y porque una autoridad religiosa los marcaba y lo hacía saber. La voz de ese sacerdote era escuchada por el pueblo. Y aunque no se le notara el hecho de que el sacerdote dijera, fulano está leproso, es inmundo, es impuro, no tenía más derecho de estar en la comunidad. Conociendo al Señor precisamente, y que Él lo sabe todo. Acuérdense que el Señor Jesús nació bajo la ley, creció bajo la ley hasta los 30 años. Conocía exactamente las cargas, las condiciones. Así que la orden, la misericordia de Él ya estaba. Iba allí en esas palabras, id, muéstrense a los sacerdotes. Quiere decir, está hecho. Lo importante aquí es que ellos creyeran eso y tuvieran fe, es decir, obedecer. Acuérdense que hablamos hace unos días de Moisés, cuando el Señor lo llama y él empieza a argumentar mirando su condición, es que yo soy así, soy así, no puedo. No, con él hubo argumentos de parte de Moisés. No, con estos leprosos no hubo ningún argumento. Simplemente esa fama gloriosa de Jesús, el que lo puede todo, dicen amén, el que da una palabra de amor, de misericordia, dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Lo creyeron ellos. ¿Por qué fueron obedientes? Tuvieron fe, además sabían que necesitaban ir allí, porque quien los había condenado de alguna manera era la autoridad que también podía presentarlos de nuevo como hombres limpios. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermanos? En México todavía se acostumbra, hablando un poquito del tema, de personas que han pasado muchos años en prisión y que cumplido el tiempo o alguna intervención de justicia o de aclaración, los dejan libres, les dan un papel. Y hay mucha gente entre la ciudadanía y que de pronto alguien los reconoce, sobre todo algún oficial de policía, y lo llaman, a ver, identifícate. No, sí tú eres, te voy a arrestar. No, espérese, aquí traigo mi carta. Yo ya pagué, ya salí. Estoy limpio con la sociedad. Y ya lo sueltan. De alguna manera, eso era lo mismo en aquel tiempo. La pura palabra del sacerdote ante la comunidad tenía que declararlo limpio.
Y aquel hombre, escuche bien, el rechazo, la separación, no sé si lo está mirando de tal manera que un hombre se ve libre, se ve sano, y que va al sacerdote y dice, ahora eres limpio. Óigame, lo primero que hace es correr con su familia, abrazar a sus seres queridos. Es decir, todo lo contrario, rechazo, ahora aceptación. Marcado, no tienes lugar, ahora eres bienvenido. El milagro sucede precisamente al obedecer, ir y mostraros al sacerdote. Dice la Escritura, y mientras iban caminando a ese rumbo, fueron sanados. Lo que la Escritura nos llama mucho la atención es que de los 10, uno, mientras iba, se dio cuenta, estoy sano. Así que, pues no fue ya con el sacerdote, se regresó, pero se regresó con el sacerdote de sacerdotes. ¿Dicen amén? Y llega, y para aquellos que dicen, espero que me entiendan, aquellos que cantan, oh, qué bueno es el Señor, casi entre dientes, ¿verdad? Oye, alguien que reconoce que Dios es bueno, no canta así, dice el amén. ¿Cómo cantaría una agradecida hermana Patti? Oh, qué bueno es el Señor. Oh. No se asusten. Exacto, dice a voz alta, dice, llegó glorificándole. ¿Usted cree que el Señor iba a detenerlo? ¿Por qué te regresaste? El que lo sabe todo, ¿cuántos dicen amén? Estaba honrando la obediencia de aquel hombre. Aquel hombre regresa, pero desde antes de llegar, escuche bien, le pidió ayuda de lejos, ten misericordia, junto con los otros 9. A gritos, ten misericordia. Óyeme, si en mi necesidad a gritos te pido, hoy con la respuesta en mi vida, a gritos te alabo. Díselo amén. ¿Cómo va el coro aquel que cantábamos? Y si no tengo mis manos, yo te alabo con mis pies. ¿Cómo va? Denle. Yo le alabo con mi voz. Y si me faltan las manos, yo te alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan las manos, si me faltara el alma. Oiga, hermano, yo bendigo la memoria de personas que compusieron esos coros que te ponen a pensar, dice el amén. Hoy no es todo malo, hay mucho bueno, pero hay mucho entretenimiento y mucho disco rayado en coros nuevos, ¿verdad? Hay personas que tampoco les gusta cantar coros que te hacen pensar. Y yo bendigo la memoria de tantos hombres y mujeres de Dios que compusieron tantos coros que precisamente nos ponen a pensar. Imagínense el que está pensando en eso. He conocido a través de la vida personas, una de las experiencias que marcó algo muy especial en mí sobre la gratitud a Dios fue precisamente en el estado de México, en Toluca. Toluca, a 35 kilómetros, está a Ixtlahuaca, Estado de México. Y en uno de esos viajes llegamos, estaba lloviendo, hermano. Los caminitos eran unos lodazales. Traíamos un camioncito que le pusimos el Jonás. En otra ocasión le digo por qué le pusimos el Jonás, pero ya saben por qué, ¿verdad? No quería ir al viaje, pero lo hicimos, lo arreglamos y nos llevó. Así que se hizo bien popular el Jonás. Al entrar a esos pueblos, hermano, ahí va el Jonás, mire, llevábamos el equipo arriba y como 8 o 10 personas encima, y ahí va, y se iba por un lado y se iba para el otro, hasta que se clavó en una orilla, pues ya no, ahí no lo pudimos sacar.
Pero ahí vinieron los hermanos, nos ayudaron, llevamos el equipo como pudimos, cubriéndolo con plástico. Estoy hablando de esas tardes oscuras, lluviosas, truenos, relámpagos, pero ahí vamos. Finalmente pudimos poner todo el equipo listos y a las 7 empieza el servicio. Y tú te asomas y puras milpas, el caminito y puras milpas, grandes, no puedes ver a nadie. Y si a eso le añades que todos mis hermanos allí, las mujeres se visten como la India María, todas. Y los hombres joronguito y sombrero. Es un pueblo indígena, los Mazahua. Un día de esto les canto un coro en Mazahua. Me lo enseñaron ellos. Así que todo estaba listo, hermanos. La misioncita, un poco más grande que la capilla de aquí, un poquito más ancho, más larguita, puras banquitas sobre ladrillos, troncos de árbol. ¿Cuáles sillas? Hubiéramos tenido estas, se me duermen ahí todos. Estoy hablando de los años 76. Mi esposa ya andaba acompañándome con el grupo misionero. Y, óigame, aquello no aflojaba y seguía. Y volteaba yo a ver, 15 para las 7, ni un alma, hermanos. Y decía, pues llegará la gente, y está lloviendo. Hermanos, escúcheme bien, 8 o 10 minutos, sale el hormiguero de entre las milpas, chaparritas, mire, pero como hormigas, y en 5 minutos estaba lleno el lugar. Lleno de jorongos y de rebocitos. Todos con sus pies bien enlodados. Y entró, se llenó aquello. Y había que esperar tantito. El pastor estaba trayendo a alguien más, esperamos. Y me paré en la puerta por donde todos entraron y miraba yo por el camino. Y estaba pensando, mira nomás todo lo que cruzan mis hermanos para llegar. No hay que los detenga, no hay lodo, no hay lluvia, no hay nada. Estaba lleno de almas. Y ya me iba a meter, hermanos, cuando de pronto, con los reflejos del rayos, relámpagos que dan, miré un bultito en la calle, un bultito, así se movía. Y me quedé asombrado. Ya estoy mirando. Escúcheme bien, por favor. Era un joven, como de unos 30 años, con sus pies trozados hasta aquí exactamente, los dos, no tenía piernas. Y aquí donde termina esto, donde empieza el cuerpo torácico y la caja, traía una como lonita amarrada así. Sus manos eran sus muletas. Sus manos las ponía y brincaba el cuerpecito, y brincaba. Conforme se fue acercando, yo me quedé tremendamente impactado. Y el Espíritu Santo me dio una cátedra ese día para mi vida. Cuando pasa con sus muletas de mano y el bultito cae enfrente y cae enfrente. Y así con el impulso agarra y brinca y cae el bultito arriba de una banquita paradito. Y tan pronto se para allí y empieza a alabar al Señor. Padre, te alabo. Así hacía sus manitas. Empezó el culto y él seguía ahí. Ese día, le estoy hablando del año 76, 77, fue una de las ocasiones donde el Espíritu Santo me ministraba en lo personal, que cuando hay gratitud, se demuestra, dicen amén, no se platica. Son muchos años y lo puedo recordar como si fuera ahora mismo. Estaba muy nuevo en el Señor, pero allí aprendí a darle gracias. Y a misma vez en mi oración pedía perdón al Señor, porque a veces nos quejamos de tantas cosas. ¿Se imagina si ese personaje alguna vez escribió un coro? Pues le quedaba bien lo que acabamos de cantar, ¿no? Y si no tengo mis manos, y si no tengo mis pies.
Y si ya no tengo nada, pues es que ya me fui contigo. Pero es eso. Este personaje, el único de los 10 que volvió, esta era su demostración de gratitud al Señor. Su fe, su obediencia lo hizo caminar sin preguntar, ni mucho menos. Voy con el sacerdote, pero al darse cuenta se regresa porque está viendo su condición y viene y expresa con alta voz, glorificando a Dios. Una de las cosas que le recomiendo es que cuando lea los salmos, está en la escritura, está en muchos lados, pero cuando lea los salmos, trate de encontrar algún salmo que David escribe sobre gratitud. Se va a encontrar varios. Solo le daré uno, Salmo 103. En su segundo verso, bendice alma mía a Jehová y no olvides, dice el amén, ninguno de sus beneficios. ¿Alguien tenemos beneficios? Levante su mano si los puede contar. Pero, ¿se recuerda de algunos? Ahora sí levante su mano si se recuerda de algunos, por no decir tantos. La gratitud a Dios es algo que nunca debemos olvidar. Y escúcheme bien, no nomás por las cosas buenas, y no nomás por las situaciones como un lecho de rosas. Solo te doy un dato, y no te doy el capítulo, pero te doy el libro. Daniel, la Biblia dice, oraba 3 veces al día. ¿Cuántos recuerdan eso? Y no se escondía, abría sus ventanas. No le daba pena para orar. Mientras que él está en su casa, hay una junta con los, les digo yo, los barberos del rey. Los aduladores. No, tu rey, como tú no hay otro. ¿Alguien se recuerda el nombre? No. Cuando lo meten al foso de los leones, tiene otro nombre. Bueno, pero lo encuentra allí. Si usted lee los primeros capítulos de Daniel, va a encontrar. Van y le hablan al rey y dicen, no, vamos a poner una ley, porque ya vieron que Daniel está orando. Y le dicen, vamos poniendo una ley, porque no es justo que te obedezcan a ti. ¡Viva el rey! Ya sabe, de esos paleros, ¿verdad? Barberos, les digo yo. Fírmale aquí que todo el mundo, 30 días, el que hallemos con que le está pidiendo algo a su Dios, alguien más que no seas tú, vamos sobre él. Y pues como el hombre batallamos cuando nos echan muchas porras y luego te lavan el cerebro, no hombre, como tú no hay dos y que esto y que el otro. Gracias, hermana. Darío. Y vive el rey, le decían. Y fírmale aquí. Pero era contra Daniel. Porque ya sabían que oraba. Y oraba 3 veces al día. Así que ahorita sí, esto se acabó. Escúcheme bien. Cuando salía un edicto en aquellos tiempos, la voz corría. Todo el mundo tenía que saberlo. Y le llegó el asunto a Daniel. Oyó, se enteró. ¿Usted cree que se puso a llorar? ¿Usted cree que cerró las puertas? ¿Me van a ver y me van a castigar? Como si hubiera ido cualquier cosa, como si una mosca voló y no pasa nada. Daniel vuelve a su horario de comunión, de estar con Dios, abre sus ventanas. Y si tú lees esa parte, te vas a encontrar. Estaba dando gracias a Dios por eso. En otras palabras, ¿a quién le gustaría que le viene algo bastante desagradable? Y como que nuestra lógica, no, pues como que da gracias a Dios, no, ¿verdad? Pero sí.
Hay que dar gracias a Dios. Y Pablo enseña esto en Tesalonicenses. Dar gracias en todo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no solamente la gratitud a Dios por los beneficios, por la sanidad como este leproso, por todo hay que darle gracias. Porque aun cuando estamos en situaciones difíciles, ya de antemano la Biblia dice, ante todo esto, somos más que vencedores. Entonces darle gracias, gracias. A unas cosas tan difíciles de verdad. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Gracias porque algo me quieres enseñar. No entiendo lo que está pasando, Señor, pero gracias porque Daniel mismo lo dijo y sus amigos. Aunque Él no nos libertara, de todos modos le seguimos a Él. Porque cuando hay gratitud, hay cosas muy manifiestas. En esta carta que elaboraron para poder capturar a Daniel, pensaron que lo iban a amedrentar. No, él siguió igual. Pero muy cerca de donde está esa firma, usted lea unos versos antes y va a encontrar que se dice de Daniel que era un hombre fiel y no tenía ningún vicio. Así que imagínense, desde antes de esta amenaza o trampa, él era un hombre fiel a Dios y un hombre agradecido por lo bueno y por lo malo. Así que todas estas enseñanzas están en la palabra. Este hombre vuelve cuando se ve sano y viene a dar gracias. No es un simplemente gracias, vino a glorificarle y algo más, postrado en tierra, le glorificaba y le daba gracias. El Señor hacía una pregunta y pareciera en esta pregunta como que Él no sabe, pero lo que está haciendo esa pregunta en realidad ya no era ni para el hombre que viene a darle gracias, sino una pregunta para los malagradecidos, para los 9. Pero también esa pregunta sigue hoy. ¿Dónde están los 9? La pregunta de hoy en este día, ¿de cuáles somos? ¿Del 1 o de los 9? Del 1, ¿verdad, hermanos? Porque somos uno en el Señor. Y Él hace la pregunta. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Que no eran 9. No es una pregunta que el Señor no sabía. Él sabía. Y le cierra con una palabra gloriosa y se dirige a Él. Vete, tu fe te ha salvado. Una palabra tan sencilla, ir y mostraros a los sacerdotes. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, siempre pídale a Dios que le ilumine. Nosotros somos muy dados a alumbrar nuestro camino con nuestras propias lámparas. ¿A qué me refiero? Que va a haber situaciones de todo tipo, nómbrale, enfermedad, asuntos legales, conflictos, parejas, conflictos familiares, naciones, reyes, ponle, donde cada quien saca su propia lámpara, quiere aclarar, el camino se ha oscurecido y cada quien tiene argumentos para sacar su propia luz. Y hermanos, si lo ponemos así, en este camino de la vida vivimos en un desierto, igual que el pueblo de Israel. Estamos en un proceso. ¿Cuántos van rumbo a Canaán del cielo, hermanos? Vamos en proceso todavía. Sé fiel hasta la muerte, dice el amén. Pero en este caminar habrá situaciones que de pronto queremos alumbrar las cosas que se ensombrecen a nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos dice, apaga tu lámpara. Yo soy la luz del mundo. Y más de una vez, escuche bien, tenemos que apagar nuestras lámparas. Porque si no las apagamos, no vemos realmente. Porque esto sigue siendo la lámpara a nuestro caminar. La palabra de Dios.
Así que cuando lees la Biblia entendemos todo esto. Lo que es gratitud genuina, verdadera, es volver con quien nos ha bendecido. Lo que dice David: todo mi ser bendiga tu santo nombre. Y no olvides sus beneficios. No podemos escribir ni hacer una lista, porque si bien es cierto, cada mañana son nuevas sus bendiciones. Lamentaciones también los dice. Cuando lea ahí los primeros capítulos de Lamentaciones va a encontrar: es por su misericordia que estamos aquí. Y porque encima de eso, cada mañana son nuevas sus bendiciones. ¿Cuántos reciben esta palabra, hermanos, en esta tarde? Espero que no lo malentienda esto, pero escúcheme bien. Nosotros vamos en el mismo proceso de vida. Y si nos descuidamos, nos marca el pecado. Ahora mismo, date cuenta. Y lo digo con mucho cuidado y respeto a las familias, porque antes de ser pastor soy familia, dicen amén. Algunos de mis hijos no siguen al Señor y están pagando sus consecuencias. Están marcados por el pecado. El día que aclamen al Señor, Él simplemente va a dar una palabra, porque la palabra la conoces y te hace libre, te hace sano. ¿Acaso me da derecho eso a maltratarlos? No, yo amo a mis hijos, mis hijas. Los amo de todos modos. Pero su trato con Dios, quien tiene que clamar, son ellos, dicen amén. Entonces, puede ver el panorama, cuánto persona hay marcada por las consecuencias del pecado. Pero gócese, porque hay un Dios de misericordia. Y cuando el hombre, la mujer, el joven se decida a clamar al lugar correcto, el Señor no rechaza a nadie, dicen amén. Al corazón contrito y humillado, dice, Él no despreciará. Al contrario, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y cargados, que os haré descansar. Hermano, dele gracias al Señor, porque yo creo que nuestra gratitud es como este único que volvió, dicen amén. Hay mucha gente que no ha vuelto al Señor. Y no estoy hablando de personas que se vayan de una congregación, no. Estoy hablando de personas que se van del Señor, que se olvidan del Señor. Estamos en América y gloria a Dios, cada persona puede asistir a cualquier lugar donde se predique la palabra de Dios y eso es correctísimo. Lo triste es retirarse a tu soledad. Los 9 que fueron sanos, se fueron sanos con el beneficio. Pero cero gratitud a Dios, dice el amén. Y ese es el peligro. Usted no se imagina cuántas personas que han conocido al Señor y han recibido tantos beneficios y hay cero gratitud al Señor. Y no nos da risa ni nos da gusto ver cómo vienen las consecuencias. No, hay que seguir orando, intercediendo, dice el amén. Aquel que haga volver a alguien de su mal camino salvará un alma del infierno, cubrirá multitud de pecados, dice el amén. Por lo tanto, no somos jueces, no somos fiscales, somos el cuerpo de Cristo que intercede unos por otros, dice el amén. Le invito a que nos pongamos de pie en esta tarde y le demos gracias al Señor. Si tiene el valor de acercarse al altar para darle solamente gracias, escuche bien, cuántas veces nos hemos venido aquí y Dios es bueno y lo seguiremos haciendo, a pedir misericordia, a pedir por una situación y el Señor ha respondido. Pero ¿qué le parece si hoy solo le venimos a dar gracias? Salga de su banca, no dé pena, piense, favores, misericordias. Mire que estamos aquí por su misericordia. Trabajo, sustento, familia, cuidados de Dios, tantas cosas, son tantos sus beneficios. Salmo 78 dice que sus beneficios son diarios. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Llévanos a nuestros hogares con tu bendición. Y permítenos, Señor, como David decía, no olvidar
ninguno de tus beneficios. Y permítenos compartirlos con alguien más, para que también sepa lo que es gratitud a ti, Señor. Guárdanos el resto de este día, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, estamos despedidos. Te adoramos, Señor Jesús.